Hola, mi nombre es José Luis Castillo, soy cirujano pediátrico de la Universidad del Valle y trabajo en el hospital universitario. El día de hoy vamos a hablar del abordaje inicial del niño politraumatizado. ¿Cuál es el impacto del trauma en los niños? Es una causa muy común de morbilidad y mortalidad en ellos. Anualmente 700.000 niños menores de 15 años mueren por traumas accidentales en el mundo. 50% de los pacientes pertenecen al grupo de edad por debajo de un año, en los cuales pues es mucho más frecuente que haya caídas, que hayan descuidos, que hayan accidentes pues por traumatismos que se puedan presentar debido a que son pacientes muy pequeños. La causa más frecuente de consulta son las caídas y la causa más frecuente de muerte en los pacientes pediátricos son los accidentes de tránsito. Y el trauma es más propenso a presentarse en estratos socioeconómicos bajos, más debido al hecho de que los papás en ocasiones no pueden estar con los pacientes y dejan al cuidado de los pacientes, de los chiquitos, dejan de pronto a sus hermanos mayores o dejan a algún adolescente, algún primito. Entonces eso genera pues que haya algo de descuido y que pueda haber más propensión al trauma. No hay que olvidar que el 1 al 2% de los pacientes pueden estar siendo maltratados, pueden ser víctimas de abuso. Entonces, una buena forma para darse cuenta de que los pacientes están siendo abusados es, por ejemplo, ver la actitud del paciente durante la entrevista, pues en el examen físico, o ver algunos pacientes, algunos estigmas de trauma de diferente momento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el paciente viene con unas cicatrices, que viene con una herida activa y con otras que ya están cicatrizando, o con raspaduras, o con moretones. Entonces, pues siempre hay que tener un poquito como en cuenta eso. ¿Por qué el niño es diferente al adulto? Pues por su tamaño. Una mayor fuerza o una fuerza pues va a estar aplicada a un espacio mucho más reducido, que además en el paciente pediátrico pues ellos presentan menor grasa, menor tejido conectivo. Además, ellos tienen un sistema óseo que es mucho más flexible, con menor probabilidad de fracturas. Entonces, el hecho de que no hayan fracturas no va a significar que el traumatismo no fue severo. Además, también hay que tener en cuenta que el paciente, si se presenta con fracturas, pues pudo haber tenido un traumatismo demasiado fuerte. Estos pacientes van a tener secuelas neurológicas precisamente porque pues, los traumas en la infancia generan mayores secuelas que en la edad adulta, y las lesiones a largo plazo pues, van a generar un impacto mayor también durante todo el crecimiento. El paciente traumatizado, ¿cómo lo debemos abordar? Darle una valoración primaria a ese paciente, es valorar las patologías que amenazan la vida, mirar si el paciente está estable o está inestable, darle una valoración secundaria, que es un examen físico completo, y una valoración terciaria, que va a ser una evaluación continua, evolucionar al paciente y buscar las heridas que puedan haber pasado inadvertidas y que nos puedan complicar a mediano plazo la vida del paciente. Nosotros hoy nos vamos a ubicar más que todo en la parte de valorar las patologías, la valoración inicial, mirar si el paciente tiene algo que nos pueda comprometer la vida o no. Para minimizar el impacto, pues se generaron algunas estandarizaciones del manejo del trauma pediátrico, como el PALS, que lo que hace es ayudarnos a que nosotros tengamos un esquema de manejo del paciente pediátrico para que anticipemos las cosas, para que estemos preparados y para que podamos manejar al paciente de una manera con una estructura mental muy adecuada. Los centros de trauma pediátrico son importantísimos. ¿Qué quiere decir los centros de trauma pediátrico? Pues que el paciente vaya al sitio donde debe estar. Estos funcionan de una manera independiente como un área específica dentro de un hospital general. Por ejemplo, en el hospital HUE, en el hospital universitario, tenemos un área de pediatría y urgencias, y en esa área de pediatría y urgencias está el área de trauma pediátrico, con las personas que saben de trauma pediátrico y que están preparadas para el paciente pediátrico. La atención de emergencias pues ha ido evolucionando bastante, por eso ha habido cada vez más estudios y se ha manejado pues la manera
cómo abordar el trauma pediátrico desde la misma pediatría y no trayéndolo, pues, traslapándolo desde el trauma del adulto. Obviamente que donde hay un sitio de concentración de expertos, pues va a estar mucho mejor el paciente y no se va a perder tiempo. Entonces, si usted lleva a su paciente que acaba de tener un traumatismo a un nivel 2 donde no hay pediatría, pues el paciente que van a poder hacer, canalizarle una vena y mandarlo para el sitio donde debe ser, que es un nivel 3 nivel 4 que tenga acceso pues a cirugía pediátrica. Entonces, en ese sentido, pues el paciente va a perder tiempo por no estar enfocado hacia el sitio donde debe ir realmente. ¿Cómo vamos a estar preparados nosotros? Pues tampoco tan pronto ocurre el trauma, tener un equipo preparado que va a constar de un pediatra, un anestesiólogo, un cirujano pediátrico y el personal de enfermería que esté tanto educado como acoplado pues a los manejos del paciente pediátrico. Asignar un líder que va a coordinar todas las funciones y tener los medicamentos listos. Una buena fórmula para calcular el peso de los pacientes, la edad más 4 por 2 o la edad por 3 más 7. Sin embargo, pues estas fórmulas puede que se nos equivoquen en algún momento o se nos confundan. Entonces, en algunos centros para la atención inmediata del paciente pediátrico existe la cinta de Breslow. Esa cinta de Breslow lo que hace es que usted calcula la altura del paciente midiéndolo con esta cinta y cada color pues le va a generar más o menos un estándar como un promedio de peso y ese promedio de peso pues nos lo va a llevar a que en cada una de estas bolsitas de estos colores pues estén los medicamentos diluidos para el peso del paciente. También van a estar las vías venosas que va a requerir el paciente, los equipos para ventilación y los tubos orotraqueales. Bueno, entonces vamos a hablar del esquema del tratamiento y del abordaje inicial del trauma. El abordaje inicial del trauma se parece al del adulto en cuanto que también está establecido como ABCDE, sin embargo, pues tiene algunas diferencias que son marcadas, sobre todo pues por el tamaño del paciente y por la fisiopatología del paciente y características físicas únicas del paciente pediátrico. Bueno, control de la vía aérea o inmovilización de la columna cervical. Es importante que la columna cervical del paciente pediátrico sea inmovilizada de una manera bimanual. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros vamos a querer pedir un collar pediátrico y pues los niños van desde los 0 hasta los 18 años y en ese caso puede que el collar quede muy pequeño o quede muy grande. Entonces, la forma más práctica para inmovilizar la vía aérea es la inmovilización bimanual. Es importante también tener un apoyo infraescapular. ¿Por qué un apoyo infraescapular? Porque es que los niños tienen el occipucio muy prominente y al ustedes colocarlo en una superficie plana, pues el paciente va a quedar con pues, con la cabeza bastante flexionada y al tener la cabeza flexionada, pues se va a, a ocluir la vía aérea. Entonces, el apoyo infraescapular va a hacer que el paciente tenga la vía aérea mucho más recta y que no tenga pues problemas ahí respiratorios en ese momento, ventilatorios en ese momento. Retirar los cuerpos extraños de la boca, abrir la boca, mirarla, si tenés una linterna, pues mirarle allí, tratar de no meter el dedo, porque al meter el dedo a ciegas, pues lo que podemos terminar haciendo es empujándole algún cuerpo extraño que tenga el paciente allí. Poner oxígeno a alto flujo por una máscara. Y esto es bien importante porque la primera causa de paro en niños es la hipoxia. Entonces, si tenemos un niño que no está recibiendo el oxígeno adecuadamente, pues puede terminársenos complicando. Entonces, siempre ponerle mascarita para que comiencen a recibir oxígeno a alto flujo. ¿Cuáles son los escollos anatómicos? Pues como veíamos, como les contaba ahora, el occipucio prominente, que ellos tienen un cuello corto y una cabeza grande, que tienen una lengua y unas amígdalas grandes que hacen que cuando el paciente esté relajado o inconsciente, pues se dé más fácil la obstrucción de la vía aérea. Tienen una laringe anterior y pequeña, tienen una vía aérea que es cónica y tienen una tráquea corta.
Lo de la vía aérea cónica pues es importante porque nosotros vemos que la mayoría de los tubos orotraqueales de los pacientes pediátricos no tienen un balón. ¿Por qué no tienen balón? Pues porque cuando queda en la parte más inferior, como es cónica, queda ya fija esa vía aérea ahí, ese tubo orotraqueal allí. ¿Cuáles son las indicaciones de la intubación orotraqueal? Una obstrucción de las vías respiratorias que sea actual o inminente, por ejemplo, cuando hay lesiones en la cara, cuando hay hematomas expansivos, que usted sabe que el paciente no va a poder respirar, cuando hay inhalación o quemaduras de la cara, porque estas, aunque solamente tienen una sensibilidad y especificidad del 20% para quemadura de la vía aérea es tan grave que puede matarnos el paciente en poco tiempo. Entonces, una quemadura de la vía aérea es algo a lo que hay que correrle y las mejores formas de darnos cuenta es que haya quemaduras faciales, que haya quemaduras desde las cejas, de la boca, de la nariz y esos pacientes pues hay que intubarlos pronto. Que el paciente tenga un insuficiente esfuerzo respiratorio espontáneo, que espontáneamente lo vea usted como quedadito, que hay un eficaz esfuerzo respiratorio asociado pues a lesiones en el pecho, paciente que tenga múltiples lesiones, que tenga dolor, que no pueda movilizar adecuadamente su caja torácica, pues va a requerir una intubación orotraqueal temprana. El paciente que tiene una hipoxemia severa, el paciente que no responde al dolor, que no responde al estímulo, que el paciente que está inconsciente y que no responde ante usted, ante su acercamiento a ellos, pues definitivamente va a requerir probablemente una intubación orotraqueal, el paciente en paro cardíaco, definitivamente, y el paciente que tiene un choque hemorrágico muy severo, que está sangrando bastante, que usted sabe que lo va a tener que llevar a cirugía, pues de una vez intúbelo. El diámetro del tubo orotraqueal que le vamos a colocar lo calculamos con la edad sobre 4 más 4. Sin embargo, la forma más práctica para nosotros poder intubar un paciente es medir el diámetro del quinto dedo del paciente y con el tubo más parecido a ese diámetro del quinto dedo del paciente es el que podemos llegar a intubarlo. La longitud de la inserción está en la fórmula edad sobre 2 más 12. Sin embargo, no es tan estricta como aparece allí. Lo que pasa es que nosotros en ocasiones y siempre que vayamos a intubar a un paciente, lo más seguro es que se nos vaya a ir hacia el lado derecho, porque el bronquio derecho pues está mucho más recto que el bronquio izquierdo y en ese sentido pues se va a ir monobronquial. La cuestión es que nosotros estemos siempre auscultando el tórax del paciente, vamos retirando el tubo mientras vamos ventilándolo y en el momento en que veamos que hay una ventilación de ambos campos pulmonares, pues sabemos que muy probablemente el tubo está en una posición adecuada y que no vamos y que ahí lo podemos fijar, que no vamos a tener problemas pues con la ventilación de ese paciente. Pasemos a ventilación. Ventilación, mirar los signos de dificultad respiratoria que pueda tener el paciente, el uso de músculos accesorios, el desbalance tóraco-abdominal, el estridor laringio, la respiración ruidosa. Y en estos pacientes, pues tener en cuenta las patologías que son potencialmente mortales, que en este orden de frecuencia están también en los pacientes pediátricos, como el neumotórax a tensión, que es una gran acumulación de aire por ruptura de la pleura, hemotórax masivo, sangrado masivo en la cavidad torácica, neumotórax abierto es la herida que está abierta, que está botando el aire allí, el taponamiento cardíaco que es cuando hay una ruptura en el corazón o en las estructuras vecinas del corazón que generan que el pericardio absorba todo ese líquido y que vaya generando una presión sobre el corazón y no lo deje moverse. Esto es muy raro en los pacientes pediátricos. La mayoría de estos pacientes ya consultan tardíamente cuando hay un taponamiento cardíaco. Y el tórax inestable, pues que nos referimos a él como la fractura de dos o más arcos costales en dos o más segmentos. Entonces, para tener una fractura en varios sitios de dos o más arcos costales, pues es muy raro precisamente porque el tórax de ellos es muy flexible y el trauma tuvo que haber sido muy, muy fuerte para que se dé esto ahí. Esta tabla lo que nos sirve es para darnos cuenta que una frecuencia respiratoria mayor de 40
una frecuencia cardíaca mayor de 160 y una tensión arterial sistólica menor de 70 en un paciente pediátrico son signos de alarma y que hay que estar muy pendientes de sus pacientes. Hablemos de la circulación entonces ahora y el control de la hemorragia. Mirar el color de la piel, mirar que el paciente no esté sudoroso, que no esté pálido, que no esté, se vea pues en malas condiciones, vigilar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que en estos pacientes es lo más importante. Yo creo que la parte más importante de un paciente que ya haya solucionado pues sus cuestiones de la vía aérea, de la ventilación, es mirar cómo está la frecuencia cardíaca, observar el estado mental del paciente, y tener muy en cuenta que la disminución de la tensión arterial y del gasto cardíaco gasto urinario ya son signos tardíos de que el paciente está en shock. Y ahora les voy a mostrar una tabla que nos va a ayudar a mostrar esto. Para eso, pues, canalizarle dos venas, obtener si es posible un acceso intraóseo, pues si no fue posible canalizar una vena periférica, hay que colocar un acceso intraóseo, detectar los sitios de sangrado, controlar el sangrado inmediatamente, utilizar cristaloides isotónicos líquidos endovenosos en buena cantidad. ¿Y qué es buena cantidad? Primero darle un bolo de 20 cc por kilo y mirar cómo va la evolución del paciente, si usted ya le palpa mejor los pulsos, si usted ve que el paciente se está recuperando, si usted ve que la frecuencia cardíaca que estaba muy elevada ya se va acomodando un poquito, entonces usted dice, bueno, este paciente se está recuperando con este bolo de líquidos. Si usted ve que no va bien, le coloca un segundo bolo de líquidos, pero ya pensando que el tercer bolo no va a ser de líquidos endovenosos cristaloides como tal, sino que ya vamos a comenzar a considerar que hay que ponerle sangre a este paciente y que probablemente lo vamos a tener que llevar a un procedimiento quirúrgico. Esta era la tabla en la que yo me les refería ahora. Entonces miren que aquí tenemos una frecuencia cardíaca que se nos va disparando porque el paciente va perdiendo sangre. Aquí tenemos un 15% de pérdida, un 30% de pérdida, un 45% de pérdida. Entonces miren que hasta el 30% de pérdida de sangre, la tensión arterial del paciente se mantuvo estable, pero pues ya teníamos un 30% de pérdida de sangre. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta porque se nos puede pasar a un paciente que está muy grave. Entonces, siempre, 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 y esto tal vez es lo más importante que hay que tener en cuenta en cuanto a pérdida sanguínea y a shock, que el primer signo de shock en un paciente pediátrico, a diferencia del adulto, es el aumento de la frecuencia cardíaca. Ellos el gasto cardíaco lo compensan es con aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se controla la hemorragia? Ustedes ven aquí una herida pequeña, una herida que la podemos cubrir con un dedo y va a parar. Si nosotros nos ponemos a ponerle vendajes, compresas, pues esas compresas en cualquier momento se nos van a llenar de sangre y va a seguir sangrando igual o más el paciente. Entonces la idea con estos pacientes siempre es colocar y hacer la compresión puntual del sitio. Entonces, con un dedito vamos a poder parar este sangrado. Sin embargo, como el dedo no lo vamos a poder dejar ahí todo el tiempo, vamos a colocar una gasa pequeña y un vendaje compresivo pequeño que no nos dé toda la circularidad, pues toda la circunferencia del brazo, porque pues vamos a generar entonces un torniquete y eso nos va a llevar pues como a una hipoxia del sitio, pues a que no haya perfusión en el sitio y se nos pueda isquemizar. Entonces, la idea es simplemente colocar una gasa en este sitio muy pequeña y allí un espadarapito que no nos coja toda la circunferencia del brazo para que no se nos vaya a ahogar ese brazo. ¿Cuáles son los adjuntos allí? Pues los adjuntos en pediatría está el FAST. El FAST es una ecografía que nos permite mirar si hay sitios de sangrado en cardíaco. Primero que todo, entonces miramos acá a ver cómo está el pericardio, el abdomen, si hay líquido libre en la cavidad abdominal, si hay líquido libre pleural o si hay neumotoras a tensión. Entonces, la ecografía pues es algo que podemos hacer
dentro del abordaje inicial del paciente que consideramos que tiene algún tipo de sangrado, que está choqueado, pero que no le vemos signos de sangrados externos, entonces ahí tenemos una buena opción en el FAST. ¿Qué es esto? Pues es simplemente mostrarnos cómo es el sistema de respuesta del paciente ante las pérdidas sanguíneas. Si nosotros tenemos una pérdida menor del 25%, pues vamos a tener un paciente taquicárdico, que va a estar letárgico o irritable, que puede estar tibia su piel o sudorosa, que va a tener una densidad urinaria aumentada y una diuresis disminuida, pero muy poco. Cuando ya tenemos un paciente que ha perdido entre el 25 y el 40% de su volumen sanguíneo, ya vamos a tener un paciente taquicárdico con un pulso débil y con hipotensión. Entonces miren que acá lo primero que había que ver cuando había menos del 25% es que estaba taquicárdico, que todavía no se había caído la tensión arterial. Ya entre el 25 y el 40% sí se cae la tensión arterial, hay una alteración marcada del sensorio, porque es que la sensorio, nosotros debemos ubicarnos primero en que el paciente que tenga una alteración del sensorio no tiene un trauma de la cabeza. Lo primero que tenemos que pensar es que no tiene oxígeno. Y no tiene oxígeno porque no le está entrando, porque no lo está movilizando o porque no lo está transportando. Y la forma de transportarlo es la hemoglobina. Entonces, si tenemos pérdidas sanguíneas, pues muy probablemente vamos a tener una hipoxemia del paciente. La piel va a estar moteada, las extremidades frías, va a haber un llenado capilar pues que va a estar mucho más retardado, ya ese paciente va a tener oliguria o una densidad urinaria elevada. Ya cuando el paciente, y aquí es donde no debemos llegar, tiene una pérdida mayor al 40% del volumen sanguíneo, pues el paciente ya se nos va a presentar con hipotensión severa, con una taquicardia o ya bradicárdico, pues porque va a estar entrando en paro, va a tener los pulsos ausentes o poco perceptibles, va a estar comatoso, va a tener su piel pálida o fría y pues ya va a estar anúrico. En la parte neurológica, pues mirar la reacción pupilar, que esté la reacción pupilar de ambos lados simétrica, que el paciente no esté focalizado, que no solamente esté moviendo un lado, sino que esté moviendo sus dos extremidades, que esté reactivo, que esté consciente. Si el paciente no está consciente, lo más probable es que nos va a tocar llevarlo a una intubación orotraqueal y revisarlo bien porque está inconsciente. Vuelvo y les digo, primera causa de que un paciente tenga un deterioro neurológico es que esté hipóxico antes de pensar en que pueda tener algún tipo de trauma. Si la presión intracerebral nosotros por examen físico la vemos aumentada, pues considerar las soluciones hipertónicas. Sin embargo, para este punto de considerar que el paciente tenga una presión intracerebral elevada, ya definitivamente el paciente tiene que estar en un nivel 3. Ya esto no es algo que debamos hacer nosotros en un puesto de salud o en un centro pequeño que no cuente con neurocirujano. Y no olvidar la hipoglicemia. Si nosotros tenemos un paciente de una vereda, de un pueblo lejano, de una ciudad lejana, pues entonces ese paciente puede que haya tenido el traumatismo hace mucho tiempo, que no le hayan dado vía oral en un buen tiempo y que el paciente pueda estar presentando una hipoglicemia como causa pues de su deterioro neurológico. En cuanto a la exposición y medio ambiente, revisar el cuerpo por completo, proteger de la hipotermia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces usted revisa el cuerpo del paciente, lo desnuda completamente, mira que no haya ninguna lesión por ahí inadvertida. Después usted tiene que cubrir al paciente, tiene que calentar al paciente, porque la hipotermia pues nos va a generar una vasoconstricción, una acidosis y una coagulopatía y ese paciente pues se nos va a poder morir. Siempre administrar líquidos endovenosos tibios y cubrir al paciente. Esta es una escala del trauma pediátrico que nos ayuda pues como a mirar cuáles son las lesiones más graves y que deben ser llevadas a centros especializados. Entonces, si nosotros tenemos, y esto nos va a dar pues como las escalas, tenemos un paciente mayor de 20 kilogramos, que tiene una vía aérea normal, que tiene una tensión arterial normal o un pulso que está palpable, que está despierto, que no tiene heridas y no tiene fracturas, pues nos va a dar que va a tener un índice de trauma pediátrico elevado y que pues realmente no va a necesitar
que lo llevemos pues a un sitio donde podamos manejarle alguna complicación. Sin embargo, si tenemos un paciente menor de 10 kilos, o sea, un paciente, un bebé menor de un año, que esté inestable, que no tenga pulsos, que esté pues en coma, que tenga una herida grande o penetrante o que tenga múltiples heridas o múltiples fracturas, pues ese paciente muy probablemente va a requerir una cirugía y va a requerir estar en un centro donde podamos contar con cirujanos pediátricos de manera urgente. La revisión secundaria es una revisión minuciosa de la cabeza a los pies. Siempre hay que pensar que hasta un 30 o un 45% de los pacientes que tienen politraumatismos pueden estar presentando alguna fractura, entonces revisarlo, hacerle una placa de tórax y remitir al paciente luego de que ya lo hayamos estabilizado. Bueno, siendo así, esta es la revisión del tema que les quería dar. Quisiera ponerme a su disposición en lo que ustedes necesiten. En el departamento de cirugía pediátrica nos pueden encontrar siempre y vamos a estar muy atentos a los que ustedes necesiten. Mucho gusto, como les dije antes, José Luis Castillo, cirujano pediátrico de la Universidad del Valle. Que estén muy bien.